¿Sirve la versión de servidor industrial de Windows 11 para jugar en serio o es una completa locura? Hoy vamos a comprobar si Windows 11 Internet of Things Enterprise LTSC, la versión más oculta, optimizada y libre de bloatware de Microsoft, es la base definitiva para montar una máquina virtual de gaming masivo en nuestro servidor Proxmox, o si va a ser un absoluto fracaso. Prepárate, Neo Samurai, porque hoy desnudamos este sistema operativo, verificamos su identidad bit a bit y construimos el tanque definitivo para jugar con una RTX 5090 virtualizada. ¡Ashime! El plan de hoy es directo, técnico y sin rodeos. Vamos a coger nuestro servidor Proxmox más potente hasta la fecha, Kaito, nuestro servidor de IA y Pro Gaming, y vamos a levantar una máquina virtual desde cero, diseñada con un único propósito: gaming de nueva generación. Para conseguirlo, el ecosistema va a estar dividido en tres fases. Primero instalaremos la versión casi secreta de Windows 11 LTSC Internet of Things. Segundo, le aplicaremos un pass-through completo de hardware a nuestra bestia, la RTX 5090. Para que la máquina virtual tome el control absoluto de la tarjeta gráfica física, eliminando cualquier capa de emulación intermedia de Proxmox y exprimiendo cada uno de sus núcleos CUDA. Y tercero, instalaremos las librerías necesarias para dejar el sistema blindado antes de añadir un software de streaming open source y gratuito de nivel profesional. Básicamente, vamos a construir el motor de nuestra propia nube privada de videojuegos. Un entorno tan limpio y rápido que destrozará cualquier experiencia comercial de cloud gaming. Así que saca los apuntes porque empezamos ya con la ISO de Windows 11 LTSC IoT. Antes de darle al botón de crear la máquina virtual, hay que responder a la gran pregunta: ¿por qué nos hemos tomado la molestia de buscar y verificar esta versión tan concreta de Windows en lugar de meter un Windows 11 Pro normal y corriente? Para entenderlo, primero tenemos que hablar de LTSC. Estas siglas significan Long Term Servicing Channel y es una rama de Windows pulidísima que Microsoft diseña en exclusiva para entornos críticos donde no te puedes permitir ni un solo error, ni una actualización que rompa el sistema, ni reinicio sorpresa. La gran ventaja de LTSC sobre Windows 11 Pro es que viene completamente limpia. Microsoft le extirpa de raíz todo el bloatware, los juegos preinstalados tipo Candy Crush, los anuncios en el menú de inicio y la telemetría pesada en segundo plano. Es un Windows puro diseñado para rendir al máximo. Pero nosotros hemos ido un paso más allá. Dentro de las versiones LTSC hemos elegido la variante IoT Enterprise. ¿Qué significa todo esto? Que es un sistema operativo refinado al extremo, pensado originalmente para cajeros automáticos, kioscos digitales o robots industriales. Al saltar de la LTSC normal a la IoT, ganamos tres cosas brutales. Primero, pasamos de 5 a 10 años completos de soporte masivo de actualizaciones de seguridad. Segundo, viene todavía más aligerada de componentes heredados de consumo. Y tercero, tiene un licenciamiento flexible que tolera a la perfección configuraciones headless. Es decir, arranca en nuestro servidor sin un monitor físico conectado, y configuraciones de hardware virtualizado como el pass-through que vamos a hacer hoy. Como te puedes imaginar, al ser una versión corporativa estricta, Microsoft no te la pone en bandeja con un botón de descarga en su web principal. Es complicado encontrarla de forma directa. Por eso, nosotros hemos tenido que buscar la ISO oficial en repositorios de preservación digital como archive.org y, por supuesto, para hacer las cosas bien, hemos comprado una licencia OEM original y legal en una página de claves conocida para tener el sistema activado y con todos los derechos en regla desde el primer minuto. Eso sí, regla de oro de la ciberseguridad. Cuando descargas un sistema operativo de un sitio que no es la web directa de Microsoft, es obligatorio comprobar su integridad bit a bit, para asegurarte de que nadie ha manipulado el archivo ni le ha inyectado malware. Para ello vas a abrir la terminal de tu PC, te dejo los comandos exactos para Windows, Linux y Mac abajo en la descripción, y vas a calcular el hash SHA-256 del archivo. Si te has descargado exactamente la misma versión que estamos usando nosotros hoy, el resultado en tu consola tiene que ser este chorizo de letras y números que termina en 5D7A. Este hash está verificado y corresponde al archivo original y oficial de Microsoft. Ahora bien, si estás viendo este vídeo tiempo después y te has bajado una compilación más actualizada, este código va a cambiar por completo. En este caso, no te la juegues, tendrás que hacer tu propia investigación en bases de datos de confianza de la comunidad para verificar cuál es el hash SHA-256
oficial de esa build específica antes de instalarla. Con la certeza absoluta de que nuestra ISO está 100% limpia y es original de Microsoft, nos venimos a la interfaz web de nuestro Proxmox, entramos en el almacenamiento local de ISOs, le damos al botón de Upload, seleccionamos el archivo de unos 4,9 GB y lo subimos directo al corazón de Kaito. Ahora que el motor está en el almacén, vamos a configurar la máquina virtual. Con la ISO ya en el almacén de Kaito, nos venimos a la interfaz de Proxmox y le damos al botón de Create Virtual Machine, arriba a la derecha. En la primera pestaña, la de General, le metes el ID de máquina virtual que prefieras y en el nombre pon algo descriptivo. Yo la voy a llamar Windows 11 LTSC Gaming. Pasamos a la pestaña OS y aquí seleccionamos la ISO de Windows 11 IoT, que acabamos de verificar. Te aseguras de que en el tipo ponga Microsoft Windows y en versión dejes seleccionada la opción que viene textualmente como 11 2022 2025. Pero cuidado, no le des a siguiente todavía, fíjate abajo a la derecha porque viene un paso crucial que te va a ahorrar muchos problemas. Tienes que marcar la casilla Add Additional Drive for Virtuo Drivers y en el segundo desplegable que se abre, seleccionas la ISO de los drivers de Virtuo de Red Hat. Si no tienes esta ISO en tu servidor, no te preocupes, te dejo el enlace de descarga directo y oficial en la descripción. Con este simple clic, Proxmox te va a mapear una segunda unidad de CD virtual de forma automática. Esto es vital porque al usar el controlador de disco ultra optimizado de Proxmox, el instalador de Windows no va a detectar ningún disco al arrancar. Gracias a esto, solo tendrás que darle a cargar controlador y examinar esa segunda unidad de CD que acabas de mapear. Así de fácil. Saltamos a la pestaña System y aquí es donde la gente que no sabe de virtualización empieza a encadenar errores. Para que Windows 11 no dé problemas, configura lo siguiente. En Machine seleccionas obligatoriamente la arquitectura Q35 y en BIOS marcas OVMF, UEFI. Al activar la BIOS UEFI, Proxmox te pedirá que le asignes un almacenamiento para la EFI. Selecciónalo, pero desmarca de inmediato la casilla que dice Pre-Enroll Keys. Si dejas esa casilla activa, el hypervisor inyectará las claves estándar de Microsoft antes de tiempo y vas a provocar un conflicto estúpido con el instalador de la versión IoT, metiéndote en un bucle infinito de reinicios. Quita la casilla y deja que el propio instalador de Windows genere sus claves nativas limpias en tu almacenamiento. Para terminar en esta pestaña, si te fijas en el controlador SCSI, Proxmox ya te selecciona por defecto el modelo Virtuo SCSI Single, que es el rey absoluto para exprimir el rendimiento de tu disco. Asegúrate de dejar activada la casilla del TPM. Asígnale tu almacenamiento y verifica que está en la versión V2. Al estar en la versión LTSC 2024 basada en la rama 24H2, el instalador exige este chip de seguridad obligatorio para dejarte avanzar. Al emularlo desde Proxmox, Windows creerá que estás en una placa base moderna y no tendrás que usar trucos raros de registro para saltarte los requisitos. Y por último, marca la casilla QEMU Agent, justo debajo del controlador SCSI. Esto abrirá un canal de comunicación directo entre Proxmox y Windows para que luego puedas ver la IP real de tu máquina desde el panel, mandar comandos de apagado limpio sin colgar el sistema y hacer snapshots en caliente estables. Aterrizamos en la pestaña de Disks. En el bus selecciona SCSI con el dispositivo 0 y elige tu almacenamiento más rápido. En el tamaño del disco le vamos a meter 150 GB. Es una cifra genial para empezar. Tienes espacio de sobra para el sistema base que ocupa apenas unos 15 o 20 GB y te deja un buen margen para instalar unos cuantos juegos de Steam sin ahogar la unidad. En la caché cambia la opción por defecto y pon Write Back, porque en entornos Proxmox esto marca el día y la noche en la velocidad de escritura. Ahora haz clic abajo del todo en la casilla Advanced para desplegar las opciones ocultas y activa obligatoriamente Discard, IO-Thread y SSD Emulation. Al activar Discard, permites que el trim de Windows funcione y devuelva a Proxmox el espacio libre real de los juegos que vayas borrando. IO-Thread desacopla los hilos de entrada y salida para que el procesador de Kaito no se sature con cargas pesadas de disco. Y con SSD Emulation, Windows sabrá que corre sobre almacenamiento sólido y optimizará sus tareas usando el trim en lugar de machacar el disco reubicando sectores. Vamos a darle potencia en la pestaña de CPU. Deja un socket y mete un mínimo de 2 núcleos. Aunque yo te recomiendo poner 4 para que todo el sistema se mueva con una fluidez total. Pero lo verdaderamente importante aquí es el type. Cambia la opción por defecto por el tipo host. Esto es vital para gaming. Si cometes el error de dejar el perfil genérico KVM64, Windows 11 te va a dar un pantallazo azul nada más arrancar
o va a ser incapaz de reconocer las instrucciones modernas de tu procesador real. En la pestaña de Memory le vamos a asignar la memoria RAM. El mínimo para que Windows 11 respire son 4 GB, pero como esto es un entorno para Pro Gaming, le vamos a meter 32.768 MB, es decir, 32 GB clavados. Aquí tenemos que hacer dos ajustes críticos de rendimiento avanzado. El primero desmarca la casilla de Ballooning Device. Al fijar el mínimo y el máximo de RAM en la misma cifra, la memoria no se va a encoger. Pero si dejas el dispositivo activo, obligas a Windows a cargar un driver en segundo plano que monitoriza el sistema constantemente. En juegos AAA, cualquier proceso en segundo plano que genere llamadas al kernel del hypervisor puede provocar microtirones o caídas de frames. El segundo ajuste desmarca la casilla de Allow KSM. KSM es una tecnología de Proxmox que busca páginas de memoria idénticas entre diferentes máquinas virtuales para fusionarlas y ahorrar espacio. Para hacer esto, el procesador tiene que estar escaneando la RAM en segundo plano y, si tu juego necesita escribir de golpe en una zona fusionada, se produce un pequeño retraso llamado copy on write, mientras Proxmox duplica la página a toda prisa. Para jugar queremos latencia cero, así que fuera KSM. Cerramos la configuración en la pestaña de Network. Deja el bridge por defecto de tu servidor y asegúrate de que el modelo sea Virtio para Virtualize, para tener un rendimiento cercano a los 10 GB nativos consumiendo poquísima CPU. Pero un detalle importante, desactiva la casilla del firewall de Proxmox. No lo necesitamos porque ya gestionamos la seguridad y las reglas de forma global a nivel de nuestra propia red. Revisas que todo esté en orden en la pestaña de resumen, le das a finalizar y ya tenemos nuestro tanque de gaming perfectamente estructurado en Proxmox. Dedicamos mucho tiempo a investigar, probar, romper y arreglar cosas para que tú te ahorres tiempo y también dinero. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Es la mejor forma de apoyar al canal para que sigamos creando y de paso no perderte nada de lo que va a venir. Ninguna de las herramientas o hardware que te mostramos hoy está patrocinado. Es nuestra forma de poder tener una opinión completamente propia e independiente. En la descripción puede que pongamos enlaces a algunos productos. Si los usas, a ti te va a costar lo mismo y a nosotros nos ayudará a seguir creando contenido. Seguimos. Con todo configurado, nos vamos a la pestaña de consola en Proxmox y le damos al botón Start Now. En cuanto veas las letras en pantalla que te piden pulsar una tecla para arrancar desde el CD, presiona cualquier tecla rápido. Por cierto, un pequeño consejo por si te pasa como a nosotros en las pruebas. Si te das cuenta de que te has equivocado al seleccionar el archivo ISO de Windows o te has saltado la pantalla de arranque, no te preocupes. Es tan fácil como irte a la pestaña de hardware de la máquina virtual, entrar en CD, DVD, Drive, seleccionar la ISO correcta y reiniciar la máquina. Seguimos los pasos iniciales del asistente de Windows hasta llegar a la pantalla donde te pide clave de producto. Aquí, aunque tengas tu clave OEM original y comprada a mano, vas a hacer clic en I don't have a product key. Hay tres motivos técnicos muy potentes para hacerlo así. El primero es que evitas que el instalador se atranque, porque si metes la clave ahora, Windows intentará validarla en segundo plano con los servidores de Microsoft. Pero como todavía no hemos cargado los drivers de red virtuales, la máquina no tiene internet y el asistente se puede quedar colgado arruinando la instalación. El segundo motivo es que te da flexibilidad para testear que todo el entorno es estable antes de quemar la licencia. Y el tercero, bueno, el tercero es pura salud laboral. Así le ahorramos el trabajo de tener que andar emborronando la pantalla en postproducción a nuestra editora favorita NeoNinja para ocultar los 25 caracteres de la licencia. Doi Tashimaste. En la siguiente pantalla te saldrá el listado de versiones. Tienes que seleccionar la segunda opción de la lista, Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Como hemos visto antes, esta es la variante exacta que queremos para nuestro proyecto en Kaito con la RTX 5090. Avanzamos y llegamos al punto crítico. La pantalla de selección de disco aparece completamente vacía. Aquí es donde la máquina virtual no sabe dónde mirar. Le damos al botón de Load Driver, pulsamos en Examinar y buscamos la segunda unidad de CD virtual que mapeamos, la que se llama VirtuoWin. Desplegamos las carpetas y navegamos siguiendo esta ruta. Entramos en la carpeta VIO SCSI, luego en W11 y finalmente seleccionamos AMD64. Le damos a aceptar, cargamos el controlador y magia. En pantalla aparecen al instante los 150 GB que le asignamos desde nuestro pool ZFS. Le damos a siguiente y dejamos que se complete la instalación base. Una vez que la máquina se reinicia, entramos en la pantalla de configuración inicial de Windows, el famoso Out of the Box Experience
o pantalla de configuración inicial de Windows. Y llegamos al típico muro donde Microsoft te obliga a conectarte a Internet para meter cuenta de Outlook. En las versiones Home y Pro normales este botón lo han eliminado y tienes que andar abriendo la consola con Shift F10 para meter comandos como el bypass NRO. Pero fíjate en el detalle brutal de usar una versión corporativa LTSC. Aquí Microsoft mantiene el botón de I don't have Internet visible desde el primer segundo. Nos deja saltarnos la cuenta de Microsoft de forma totalmente nativa, sin trucos raros de consola, para mantener un sistema 100% privado. Hacemos clic en I don't have Internet, confirmamos en la siguiente pantalla seleccionando Continue with Limited Setup, escribimos nuestro nombre de usuario local, le damos a Siguiente y directos al escritorio. Nada más arrancar por primera vez, vamos a hacer la prueba del algodón para comprobar si todo este esfuerzo ha merecido la pena. Abrimos el administrador de tareas, nos venimos a la barra lateral izquierda, entramos en la pestaña de Performance y seleccionamos la sección de Memory. Fíjate en el dato que pone abajo a la izquierda en In Use. Ver un Windows 11 recién instalado que está consumiendo apenas entre 1,8 y 2,1 GB de RAM de los 32 totales es una auténtica salvajada. Esta es la demostración real del rendimiento de la versión IoT Enterprise LTSC. Un sistema limpio, sin procesos basura, devorando recursos en segundo plano. Listo para exprimir la RTX 5090 a niveles ridículos. Ahora que ya estás en el escritorio, tenemos que rematar el comportamiento del sistema base y dejarlo impecable antes de meternos en el barro del pass-through de la RTX 5090. Para ello vas a abrir el explorador de archivos de Windows y te vas directamente a la unidad de CD secundaria, que es donde tenemos montada la ISO de VirtuoWin, que mapeamos al principio. Una vez dentro, busca un archivo ejecutable que se llama VirtuoWin GTX64.msi. Le das doble clic y lo instalas dándole a todo que sí. Al más puro estilo siguiente. Con este asistente vas a meter de golpe todos los controladores principales de Red Hat, los canales de comunicación serie, las controladoras SCSI avanzadas y sobre todo vas a optimizar al máximo el rendimiento de la red virtualizada. Pero mucho cuidado, porque este instalador general a veces se deja atrás el servicio más importante para el hypervisor. Para curarte en salud, vuelve a la raíz de esa misma unidad de CD de Virtio y ejecuta manualmente el instalador Virtio-Win-Guest-Tools. Este es el auténtico QEMU Guest Agent, la herramienta crucial que abrirá el canal de comunicación bidireccional definitivo para que Proxmox pueda ver la IP real de la máquina desde el panel, mandar comandos de apagado o limpio sin colgar el sistema y hacer los snapshots en caliente de forma totalmente estable. En cuanto termine esta segunda instalación, le das un reinicio rápido a la máquina desde el menú de Windows para que se asienten todos los controladores. Cuando vuelva a arrancar ya tendremos el motor base al 100%. Así que prepárate porque el siguiente paso es habilitar el escritorio remoto para poder olvidarnos de la consola web de Proxmox y empezar a gestionar el sistema de forma mucho más cómoda y fluida. Esto ya vuela. Mucha atención ahora, porque lo que viene a continuación es obligatorio si no quieres quedarte a ciegas. En cuanto activemos el pass-through de la RTX 5090 más adelante, la consola web de Proxmox se va a quedar completamente en negro. Esto pasa porque Windows dejará de usar la pantalla virtual del hypervisor y pasará a enviar la señal de vídeo en exclusiva a la tarjeta gráfica física. Para seguir configurando la máquina a partir de ese momento existen varias estrategias. Se podría conectar un monitor, un teclado y un ratón físicos directamente a la parte trasera del servidor, o usar un KVM por hardware. También podríamos configurar Sunshine y Moonlight desde el primer momento, que es la meta final de rendimiento que veremos en detalle en el próximo vídeo del canal, o tirar de herramientas de asistencia remota como Rashdesk o servidores VNC. Pero para no complicarnos la vida en este paso intermedio, hoy vamos a usar la vía más rápida, limpia y nativa: activar el escritorio remoto de Windows, RDP. Se configura en 2 clics, sin bajar nada de internet, y nos va a permitir controlar la máquina por red desde nuestro PC principal para instalar los drivers de Nvidia cómodamente antes del despliegue final. Para activarlo vas a abrir el menú de configuración, en la barra lateral izquierda asegúrate de estar en la pestaña de System y en el panel de la derecha baja haciendo scroll casi hasta el final para entrar en Remote Desktop. Busca el interruptor principal y cámbialo a On. Te saltará una ventana flotante de confirmación y le das a Confirm. Pero cuidado, para asegurarte de que Proxmox y las conexiones locales no tengan problemas de compatibilidad con las credenciales de tu cuenta local, vamos a desactivar la autenticación estricta. En esta misma pantalla, haz clic en la pequeña flecha hacia abajo que hay a la derecha del interruptor que acabas de activar
para desplegar las opciones avanzadas y desmarca la casilla que dice Require devices to use network level authentication to connect. Aceptas la advertencia que te sale y listo. Ahora viene el auténtico salvavidas de este paso, algo que si te dejas atrás te va a bloquear por completo. Como instalamos Windows sin internet y sin cuenta de Microsoft, el sistema puede haber catalogado tu red virtualizada de Proxmox como una red pública y por defecto el firewall de Windows bloquea el escritorio remoto en redes públicas. Vamos a abrirlo en segundo plano. Pulsa la tecla Windows en tu teclado. Escribe exactamente Allow an app through Windows Firewall o algo como permitir una aplicación a través de Windows Firewall si lo tienes en español y pulsa Enter. Se abrirá una ventana clásica del panel de control. Haz clic arriba a la derecha en el botón con el escudo de administración que pone Change Settings. Ahora busca en la lista central la línea llamada Remote Desktop. Asegúrate de que su casilla de la izquierda esté marcada y lo más importante de todo, marca las casillas de la derecha tanto para Private como para Public. Le das al botón de OK abajo del todo para guardar los cambios y cerramos la ventana. Con esto el acceso ya está libre. Para hacer la prueba de fuego, minimiza la consola de la máquina virtual y mira la interfaz de web de Proxmox. Si te vas a la pestaña Summary de tu máquina virtual, verás que gracias a que acabamos de instalar el agente de QEMU, ahora aparece la dirección IP local exacta de la máquina. Apúntatela. Vete a tu ordenador principal de trabajo, abre la aplicación Conexión a escritorio remoto de Windows, escribe la IP de la máquina virtual y dale a conectar. Introduce el nombre de usuario local y la contraseña que creaste en la instalación. Y listo, ya estás dentro de tu máquina virtual controlándola directamente por red de la forma más cómoda posible. Aprovechando que todavía tenemos disponible la consola web de Proxmox antes de dar el gran salto, vamos a curarnos en salud. Nos venimos a Windows Update y aprovechamos para buscar e instalar cualquier actualización pendiente que haya dejado el sistema a medias. Es el momento ideal para hacerlo, así, cuando reiniciemos nos aseguramos de que toda la base de Windows 11 IoT esté completamente al día, parcheada y lista para recibir la potencia de la RTX 5090 con total estabilidad. Un reinicio rápido y nos metemos de lleno en lo bueno. Llegados a este punto, en una situación normal, tocaría preparar el host de Proxmox configurando el group para activar IOMMU, cargando los módulos VF-IO y poniendo en la lista negra los drivers de Nvidia para que el propio servidor no secuestre la tarjeta gráfica en el arranque. Como en mi caso, este servidor Kaito ya lo tengo completamente preparado de proyectos anteriores, me voy a saltar ese paso técnico. Pero si es tu primera vez configurando un entorno de pass-through en Proxmox, no hay de qué preocuparse. Te dejo por aquí arriba en las tarjetas y abajo en la descripción el vídeo detallado del canal donde explico paso a paso cómo dejar el host completamente listo. Asumiendo que ya tienes el host preparado, vamos a inyectar la joya de la corona en nuestra máquina virtual. Lo primero que vas a hacer es seleccionar la máquina virtual Windows 11 LTSC Gaming. Te vas a la pestaña de hardware, entras en la opción de display, cambias el valor por defecto y lo pones en Known. Al hacer esto le estamos diciendo a Proxmox que elimine la pantalla virtual integrada por software. Ahora haz clic arriba en el botón Add y selecciona PCI Device. En la ventana flotante que se abre, asegúrate de elegir el modo Raw Device y en el desplegable de Device busca tu flamante RTX 5090 o la tarjeta que tengas, que te aparecerá listada con su identificador de bus correspondiente. Antes de darle a guardar, mucha atención a las casillas de configuración avanzada, porque si te dejas una sola sin marcar, el invento no va a funcionar. Primero, marca la casilla All Functions. Esto es vital para que Proxmox pase en el mismo paquete tanto la potencia gráfica como el controlador de audio integrado de la propia tarjeta por el mismo slot PCI Express. Segundo, activa Primary GPU, algo obligatorio ahora que acabamos de desactivar la pantalla por defecto del hypervisor. Tercero, asegúrate de dejar marcada la opción ROM bar. Esto permite que la máquina virtual lea directamente la BIOS interna de la tarjeta gráfica en el arranque limpio. Es un requisito fundamental para que Windows identifique que tiene una GPU física real conectada. Si cometes el error de desmarcarlo, lo más probable es que el sistema te devuelva el infame y odiado código 43 en el administrador de dispositivos. Y cuarto, marca sin falta la casilla PCI Express. Al activarla le indicas a Proxmox que emule un bus PCI Express moderno y real en lugar de una interfaz PCI antigua. Esto es crítico para el rendimiento en gaming, ya que permite que Windows habilite tecnologías clave como el acceso directo a memoria avanzado y evita cuellos de botella masivos en el ancho de banda. Repasamos que la ventana tenga activadas las opciones de All Functions, Primary GPU, ROM bar y PCI Express. Le das al botón de Add y listo. Ya tenemos la bestia conectada directamente al corazón de nuestra máquina virtual. Antes de arrancar la máquina virtual con la gráfica conectada, vamos a hacer una jugada maestra de administrador de sistemas para cubrirnos las espaldas, un snapshot de seguridad. Con la máquina apagada,
nos venimos a la interfaz web de Proxmox, seleccionamos nuestra máquina virtual y entramos en la pestaña Snapshots. Hacemos clic arriba en Take a Snapshot y rellenamos los campos con algo descriptivo. En el nombre voy a poner Windows 11 LTSC Clean Install. Evita usar espacios o caracteres raros aquí. Y en descripción dejamos claro que es el Windows 11 LTSC limpio, actualizado, con los drivers virtuales y el escritorio remoto funcionando antes de meter la gráfica. Le damos a crear, esperamos a que nos devuelva el mensaje de Task OK abajo del todo y listo. Si algo sale mal con los drivers de la tarjeta, podemos volver a este punto exacto en un solo clic. Ahora sí, encendemos la máquina virtual y nos conectamos a ella a través del escritorio remoto de Windows, que configuramos antes. Abrimos el navegador web y nos vamos directos a la página oficial de Nvidia, a descargar los drivers de la RTX 5090. Un detalle muy importante si estás montando una gráfica de esta gama. Asegúrate de descargar la versión estándar y evita elegir las versiones D o DV2. Recuerda que esas son variantes con el rendimiento limitado por restricciones de exportación para ciertos mercados asiáticos. Si has comprado tu tarjeta fuera de Asia, necesitas el driver normal para exprimirla al 100%. Una vez descargado, haz doble clic en el ejecutable. Deja que extraiga los archivos temporales y cuando se abra el asistente puedes seleccionar la opción de instalar el driver junto con GeForce Experience o instalar solo el driver gráfico si prefieres mantener el sistema lo más ligero posible. Le damos a siguiente y en la pantalla de tipo de instalación elegimos Custom. Aquí viene el protipo obligado para que todo vaya sobre ruedas. ¡Protip! En la lista de componentes que se van a instalar, busca abajo del todo una casilla que dice Perform a Clean Installation y márcala sin dudarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto borrará por completo cualquier controlador genérico o residuo que Windows haya intentado meter en segundo plano al detectar el identificador de la 5090, evitando conflictos extraños de firmware. Le damos a siguiente y comenzará la instalación. Mucha atención aquí, a mitad del proceso es completamente normal que la pantalla del escritorio remoto se congele unos segundos o incluso se cierre por completo. Que no cunda el pánico, no se ha roto nada, simplemente Windows está cambiando el controlador básico de pantalla por el driver oficial de Nvidia y remapeando el buffer de vídeo hacia la nueva tarjeta. Si la sesión de RDP se corta, espera unos 2 o 3 minutos de reloj a que el instalador termine su trabajo en segundo plano y vuelve a conectarte desde tu ordenador principal. En cuanto recuperes el control del escritorio, verás el mensaje de instalación completada con éxito. Le damos un reinicio rápido al sistema para que todo se asiente y ya tenemos nuestra bestia gráfica rugiendo dentro de Proxmox. Y con esto llegamos al último muro de Windows. Al entrar por el escritorio remoto vas a notar que el sistema capa la resolución y el propio panel de Nvidia te va a avisar de que no puedes cambiar los ajustes de pantalla desde una sesión remota. Pero mucha atención, porque aquí va un consejo de vital importancia. Algo que te puede llegar a pasar al replicar este laboratorio en casa es que al arrancar la máquina virtual, la tarjeta de vídeo no detecte ningún monitor físico conectado y directamente se bloquee la pantalla o no dé señal de vídeo real. Para solucionar esto y despertar tu gráfica al 100%, la clave es súper fácil y muy barata. En mi caso uso un KVM por hardware conectado directamente al servidor. Pero si no te quieres complicar la vida, la solución reina es comprar un dongle o dummy plug fantasma, ya sea HDMI o DisplayPort, que cuesta apenas unos 4 euros en Amazon. Te dejaré el link abajo en los comentarios. Lo pinchas detrás de la gráfica en el servidor y listo. El sistema se creerá al instante que hay un monitor real y te desbloqueará todos los hercios y las resoluciones nativas de forma automática. Con toda la infraestructura de hardware ya blindada, Proxmox configurado a nivel profesional y los drivers de Nvidia asentados, dejamos el escenario completamente listo y despejado para empezar a instalar software y juegos. Aunque Steam se suele encargar de instalar de forma automática las librerías básicas de DirectX al lanzar un juego por primera vez, hay que recordar que estamos utilizando una versión de Windows 11 IoT LTSC. Este sistema operativo viene, por así decirlo, mutilado de fábrica a nivel multimedia, porque está pensado para entornos industriales o cajeros automáticos, no para gaming. Así que carece de muchos marcos de trabajo base. Para curarnos en salud y evitar que los juegos, emuladores o launchers externos nos revienten en la cara con los típicos errores de archivos DLL ausentes, te recomiendo instalar dos cosas a mano. El primer paso y el más importante es instalar el paquete Visual C++ Runtime Installer All-in-One de Tech Power Up. Sin esto, la mitad de los juegos te van a tirar error de archivo desaparecido. Abre el navegador en tu máquina virtual, busca ese nombre exacto y descarga el archivo .zip que pesa poquísimo. Te vas a la carpeta de descargas, haces clic derecho sobre el archivo y le das a Extract All. Una vez extraído, entras en la carpeta, buscas un archivo llamado installall.bat, haces clic derecho sobre él y seleccionas Run as Administrator. Verás cómo se abre una ventana de comando negra que va instalando en cascada todos los paquetes oficiales desde la versión 2005 hasta la actualidad de forma 100% automática.
Cuando termine, se cerrará sola. El segundo paso es instalar el .NET Desktop Runtime oficial de Microsoft. Esto es algo que Steam nunca te va a instalar solo, y es obligatorio tanto para los launchers modernos como para que el servidor de streaming que configuraremos más adelante funcione sin errores. En el navegador busca download.net 8.0 Desktop Runtime x64 y asegúrate de entrar en la web oficial de Microsoft. Mucha atención aquí. En la pantalla de descargas vas a ver tres bloques. El de arriba es para servidores web y el de abajo es para aplicaciones de consola sin interfaz. El tuyo es el del medio, el que dice .NET Desktop Runtime. Dentro de su tabla haces clic exactamente en el enlace que pone x64 en la fila de Windows. Lo descargas, lo instalas en un abrir y cerrar de ojos y con estos dos parches este Windows ya es un tanque a prueba de bombas. Por cierto, un pequeño apunte extra de administrador de sistemas por si acaso. En esta ISO concreta de Windows 11 IoT Enterprise LTSC, Microsoft ya nos deja activadas de serie las características multimedia nativas. Pero si por el motivo que sea utilizas otra compilación y notas que algún juego específico se te queda enganchado con la pantalla en negro en los vídeos de introducción o cinemáticas, que no cunda el pánico. Solo tienes que abrir el buscador de Windows, escribir Turn Windows Features On or Off, busca la carpeta que se llama Media Features y asegúrate de que la casilla de Windows Media Player Legacy esté marcada. Le das a aceptar, dejas que Windows aplique el parche y listo. Te quitas el problema de raíz. Y con esto ya tenemos todo el escenario preparado. Si hacemos recuento, hemos conseguido instalar un Windows 11 LTSC IoT súper limpio, optimizar sus drivers virtuales para comunicación directa con Proxmox, abrir el firewall, asegurar el control por escritorio remoto, blindar el sistema con las librerías multimedia necesarias y, lo más importante, inyectarle en el corazón toda la potencia bruta de la RTX 5090. Ahora bien, hay que ser realistas. Para muestra un botón, acabo de lanzar el benchmark de Cyberpunk 2077 y, como puedes ver en pantalla, con una configuración personalizada, las texturas en High y aprovechando tecnologías como DLAA y la generación de fotogramas para exprimir la tarjeta, la máquina virtual vuela y el contador nos escupe una media brutal de 225 frames por segundo. Una auténtica salvajada. Pero mira lo que pasa en cuanto intento tomar el control e interactuar con el juego desde esta sesión de escritorio remoto. El juego se ejecuta de forma impecable dentro del servidor, pero a nuestro cliente nos llega con tirones, saltos y un lag insufrible. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo, porque el protocolo RDP de Microsoft está diseñado para entornos corporativos, hojas de Excel y ventanas estáticas. No está preparado en absoluto para comprimir y transmitir vídeo en alta tasa de refresco en tiempo real. Además, la gestión del ratón en RDP tampoco está pensada para gaming puro. El protocolo no captura el movimiento relativo de la cámara, por lo que en cuanto abres un juego en 3 dimensiones, la vista se vuelve completamente incontrolable y no permite ni girar. Con la configuración que tenemos ahora mismo, esta máquina virtual es perfecta si la quieres usar como un entorno de trabajo o renderizado ultra eficiente. Y ojo, si en este momento te vas al servidor Kaito, le pinchas un monitor directamente a la salida física de la RTX 5090 y le conectas un teclado y un ratón por USB a la placa, puedes jugar a esos 225 frames por segundo nativos de forma impecable y sin el más mínimo problema. Pero claro, en este canal hablamos de Home Labs, así que el objetivo real de este laboratorio es jugar en streaming puro desde cualquier dispositivo y rincón de forma fluida. Como no quiero alargar más este vídeo, lo vamos a dejar aquí por hoy con toda la infraestructura de hardware y software ya blindada. Pero no te preocupes, porque el puente ya está construido y la máquina está lista para rugir. No te pierdas el próximo capítulo del canal, porque nos meteremos de lleno en la fase final de software. Te enseñaré cómo usar el dongle fantasma de 4 euros para despertar la gráfica por hardware. Configuraremos Sunshine para desatar la configuración por los NVENC de Nvidia y usaremos Moonlight para jugar en remoto a máxima resolución y con los hercios desbloqueados. Ahí haremos las primeras pruebas de rendimiento con títulos reales para que veas con tus propios ojos que la virtualización nativa apenas tiene pérdidas frente a un PC tradicional. Y ojo, porque esto es solo el principio. Si el invento funciona como espero, más adelante en un futuro vídeo veremos si somos capaces de dar el salto definitivo, configurar un cockpit de Sim Racing en remoto que nos permita transmitir toda la información del force feedback, pantallas y periféricos por red para jugar correctamente a simuladores de conducción de última generación desde cualquier parte de la casa. Si te ha servido este tutorial, recuerda dejar un buen like y suscríbete para no perderte la siguiente parte donde desataremos por fin a la bestia. Mientras tanto, te dejo por aquí otro vídeo que creo que te podría interesar. Nos vemos en el siguiente entreno del dojo y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!